Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nard Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro El acto de crear, una manera de ser, escrito por Rick Rubin. Es una obra fascinante que explora el proceso creativo como una vía de autoconocimiento profundo y transformación personal. Rubin, reconocido productor musical y personalidad influyente en el mundo artístico, comparte en este libro sus perspectivas únicas en torno a la creatividad, la conciencia y la introspección. Más allá de ser simplemente una guía para artistas o creativos, este libro está diseñado para cualquier persona interesada en entender cómo funciona la inspiración y cómo el acto de crear puede conectarse profundamente con nuestro ser interior. A través de reflexiones prácticas, anécdotas personales y observaciones filosóficas, Rubin muestra que la creatividad es fundamentalmente humana y que puede cultivarse en cualquier ámbito de la vida. Su enfoque va más allá del talento natural y examina minuciosamente factores tales como la mentalidad, el compromiso con la experimentación y la capacidad de escuchar y fluir intuitivamente con lo que surge en el proceso. La lectura de este libro ofrece al lector herramientas esenciales para desafiar creencias limitantes sobre lo que puede lograrse, promoviendo un sentido de curiosidad constante, autenticidad, valentía frente a lo desconocido y persistencia en la búsqueda de la realización personal y artística. Este libro redefine la creatividad como un camino práctico hacia la atención plena, la autocomprensión y una existencia más plena y significativa. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la creatividad como proceso de autoconocimiento. En esta parte del libro, Rubin profundiza en cómo el acto creativo es una poderosa herramienta para explorar y comprender mejor nuestra psique y emociones más íntimas. La creación artística se convierte en un espejo en el que podemos observar claramente aquello que reside en nuestro interior, permitiendo descubrir aspectos escondidos o reprimidos. Al igual que un ejercicio continuo de introspección, la creatividad revela nuestros pensamientos y sentimientos más profundos, sirviendo como un medio de sanación emocional, autenticidad y expansión vital. Rubin argumenta que para crear de manera efectiva, primero debemos conocernos y aceptarnos plenamente, sin juzgarnos demasiado. Este enfoque hace que el proceso creativo sea también una práctica espiritual y personal valiosa. En segundo lugar, la importancia del espacio y las circunstancias en la creación. Rubin aborda con detalle la importancia fundamental del entorno en el acto creativo. Explica cómo el ámbito o espacio físico donde trabajamos puede favorecer o bloquear nuestra creatividad. Enfatiza la necesidad de crear un espacio íntimo, particular y significativo, libre de distracciones innecesarias, en donde podamos conectar profundamente con nuestra inspiración. El entorno también es el espacio mental y emocional adecuado para la creatividad, por lo que Rubin recomienda cultivar circunstancias apropiadas, tal como el silencio, la naturaleza, la meditación o rituales personales, que incrementen la sensibilidad interior y la apertura a nuevas ideas e influencias. En tercer lugar, superar las limitaciones y miedos en el acto creativo. El autor ofrece una profunda reflexión sobre cómo vencer los bloqueos comunes, ansiedades y el síndrome del impostor que a menudo paralizan el proceso creativo. Según Rubin, es esencial reconocernos vulnerables y aceptar lo desconocido como parte del acto creativo. Argumenta que superar la autolimitación exige valor y honestidad respecto a nuestros temores, así como un enfoque compasivo y paciente al enfrentarlos. Se sugieren diversas estrategias, como no juzgar demasiado pronto las propias obras, permitirse fallar y hacer del error una enseñanza valiosa. Estas recomendaciones apuntan a ayudar al lector a confiar en sus instintos creativos y a desarrollar una práctica artística constante basada en el autoconocimiento profundo. En cuarto lugar, la escucha y atención plena como pilares de la creación. Rick Rubin insiste en la escucha activa y la plena atención presente como aspectos fundamentales en la creación artística. Explica cómo aprender a escuchar verdaderamente a uno mismo, al entorno, a la inspiración, potencia la creatividad y el flujo de ideas. Propone que este tipo de escucha atenta nos reconecta con la intuición y nos permite acceder a un nivel de conciencia y percepción más profundo, proporcionando insights creativos únicos. Rubin conecta esta escucha con prácticas de atención plena y meditación, destacando su valor como ejercicios entrelazados que permiten afinar la sensibilidad creativa, mejorar la calidad y profundidad del trabajo producido y facilitar la expresión auténtica del creador. Por último, el proceso creativo como estilo de vida y filosofía existencial. En este último punto, el autor propone una visión estratégica del proceso creativo no solo como mera producción artística, sino como base filosófica para vivir una vida consciente y significativa.
Rubin muestra cómo integrar una mentalidad creativa en distintos aspectos de nuestra cotidianidad aporta riqueza, flexibilidad mental, satisfacción emocional y felicidad general. La creatividad como filosofía vital implica estar abiertos y flexibles, aceptar cambios y transformaciones constantes, vivir con plenitud cada momento y aprender continuamente del entorno y de otras personas. Esto transforma el acto de crear en una herramienta diaria que trasciende la mera estética, convirtiéndose en una actividad profunda, diversa, interesante y llena de propósito que se alinea íntimamente con el desarrollo personal, existencial y espiritual. En conclusión, el acto de crear, una manera de ser, es una lectura esencial para cualquier persona interesada en explorar profundamente la creatividad y mejorar su autoconocimiento. No solo aporta nuevas perspectivas a artistas y creativos profesionales, sino también a aquellos que deseen incorporar mayor sentido, significado y autenticidad a sus vidas personales o profesionales. Rick Rubin, reconocido por su experiencia profunda y real en la creación artística, logra con éxito mostrar cómo la creatividad se relaciona intrínsecamente con el bienestar psicológico, emocional y espiritual. Este libro es ideal para lectores que buscan expandir su comprensión de ellos mismos y del potencial humano, entendiendo además cómo enfrentar con valentía los desafíos universales que plantean la creación y la experimentación. El libro destaca frente a otros, ya que combina dosis equilibradas entre intuición, filosofía práctica, espiritualidad accesible y orientación útil. Rubin no se limita a enseñar técnicas, sino que ayuda al lector a construir un enfoque auténtico y sostenido para plenitud personal en todos los ámbitos de su vida. Al comprar este libro se adquiere no solo un manual creativo, sino un confiable socio en el proceso hacia el autodescubrimiento, la realización profunda y una vida plena, consciente y satisfactoria. Si deseas apoyar a Rick Rubin, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.